Bueno, muy buenas tardes para todos. Darles una cordial bienvenida, agradecerles su asistencia, el tiempo en el que disponen para venir a este CIPAS de primera matrícula. Eh, Vamos a mantener los micrófonos cerrados para evitar que haya eh, que tengamos interferencias y que la fluidez de la reunión sea lo mejor posible. Me gustaría saber si me escuchan fuerte y claro por medio de una reacción, con un like, les agradezco. Ok, muchas gracias. Bueno, ¿están viendo la pantalla compartida, las diapositivas? Sí, señor. Ok, muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio. Desde la Escuela de Ciencias Básicas de la Tecnología y la Ingeniería de la zona Centro Boyacá, del programa de formación de Ingeniería Industrial, vamos a estar hoy en el CIPAS de primera matrícula del curso de Introducción a la Ingeniería con código 212014 en la sesión 2. Consideraciones especiales del CIPAS de primera matrícula o curso de complejidad. En este caso, pues es CIPAS de primera matrícula. La participación activa en toda la sesión permite que el estudiante obtenga hasta 25 puntos. Eh, Pues les comento que lo que dice acá de que obtenga hasta 25 puntos, pues la idea es que estemos en toda la sesión, porque sucede que las personas entran y a los 10 minutos se salen, pero pues les quiero comentar que Teams nos arroja o nos genera un listado de las personas que participan y también en ese listado pues está a la hora que entra, a la hora que se retira. Por eso acá dice que hasta 25 puntos. Realmente, pues a veces se genera que las personas, eh, digamos que entran Se escucha. se retiran en 5 o 10 minutos, pues la verdad es que ahí no se les podría dar el puntaje. Entonces los invito a que permanezcamos el tiempo de la sesión, que debe ser de 1 hora. Entonces por ahí alguien preguntaba que si esto es una réplica. Buena pregunta. Esta es la réplica de la sesión 2. Quiere decir que las personas que estuvieron en la sesión 2, en el último CIPAS, ya se pueden retirar. Esta sesión trata de las revoluciones industriales, revolución 1, 2, 3, 4 y 5, para guiarlos como por si ya asistieron a la sesión 2, no es necesario que estén en la réplica de la sesión 2. ¿Qué quiere decir esto? Se dan 25 puntos por la participación en cada sesión. Está la sesión 1, la réplica de la sesión 1. Si una persona asiste a esas dos, solo se le darán 25 puntos porque es sesión 1 y réplica de sesión 1. Está sesión 2 y réplica de sesión 2. Si asiste a esas dos, pues solo se le darán 25 puntos porque la sesión 2 es lo mismo que la réplica de la sesión 2. Debería ser que yo asista a una de la sesión 1 y a una de la sesión 2 para obtener los 50 puntos. Entonces, si las personas ya asistieron a la sesión 2, no es necesario que asistan a esta réplica de sesión 2. Bien, Miranet, que esté muy bien. Bueno, yo veo que Mauricio tiene la mano levantada. Mauricio Andrés, ¿tiene Sí, alguna profesor, pregunta? sí, profesor, buena tarde. Profesor, una pregunta, una cosita. Lo que pasa es que la sesión, yo estuve en la sesión pasada, pero lo que pasó fue que a mí como a los 30 minutos después de haber empezado a estar en la sesión,
acá donde yo vivo se fue la energía. Entonces no volvió sino como hasta los 20 minutos, 25 minutos después. Entonces yo volví y entré. Entonces, cuando pasan estos casos, digamos que pues cuestiones ya pues que se le salen a uno de las manos, como el caso de que se haya ido la energía, uno vuelve a entrar y bueno, yo volví, entré, pero ya estaba pues ya más avanzada y ya estaba casi terminando, pues ya al ratico terminó la sesión. Entonces, en ese caso, profesor, igual los 25 puntos no se tomarían. Pues Mauricio, yo creo que recuerdo su nombre y creo que yo ya le di su puntuación en la parte donde se califica esto, porque sí vi que estaba usted ahí en el listado. Sí, pero eso como le digo, es que como acá donde yo vivo se fue la energía ese día, entonces pues me quedé sin energía como casi más de 20 minutos. Pero apenas volví, yo volví, ingresé, pero ya estaba pues ya al final, ya al ratico terminó. Entonces No, yo pues, creo que ya, yo le di su bonificación. bueno, sin embargo me interesa, profesor, porque pues me perdí parte de la charla, de la conferencia la vez pasada y pues no la vi completa prácticamente. ¿Ha visto? Listo, Muchas entonces gracias, profesor. ahí seguimos entonces en contacto. Gracias, Bueno, entonces dice por acá que los puntos serán asignados al finalizar las sesiones programadas independiente del número de sesiones en que participe. A eso me refería anteriormente, o que asistan a una de la sesión uno y a una de la sesión 2 tendrán sus 50 puntos. Si solo asisten a sesión uno o réplica sesión uno 25 o sesión 2 réplica de sesión 2 pues 25. Lo ideal es que se lleven los 50 puntos. Esto es de gran ayuda al terminar, digamos que el curso. Algunas personas también que no pudieron enviar por algún motivo la tarea a uno, pues aquí estarían los 25 puntos. Y aparte de todo, pues el tema de las revoluciones industriales, pues como su nombre lo dice, industrial, pues tiene que ver con lo que es nuestra profesión como ingenieros industriales. Son cosas que debemos saber primero que todo por nuestra profesión y segundo por cultura general. El estudiante debe confirmar la asistencia y reportar las evidencias según indique el tutor asignado a la sesión. Confirmar asistencia lo hacemos desde el campus. Es la forma en que quedan ustedes, me habilitan a mí el espacio para colocarle su bonificación en el caso de que estén en el listado de Teams. Se ha presentado algún pequeño inconveniente, pues ya esta es la última sesión, pero digamos para próximas o para otros cursos donde todavía les queden este tipo de cipas, eh, el enlace se habilita minutos antes de la hora programada, porque creo que lo buscan desde muy temprano y no lo encuentran, entonces dicen que no pudieron entrar porque no se les habilitó. Lo que pasa es que se habilita, diría yo, 10 o 15 minutos antes de la hora programada. Natalia, cuénteme su pregunta. Hola, buenas noches, profe. Profe, lo que pasa es que a mí, yo me inscribí a las CIPAS, pero a mí no me salen las fechas ni nada. Y pues me No, visualiza pues, que pues en CIPAS yo no participaba en ninguna y yo me acuerdo que participé en la primera y de ahí no me volvió a salir más CIPAS. No sé si tengo problemas. es lo que estoy comentando. Ustedes se inscriben a CIPAS y les sale el listado de las fechas de los CIPAS, pero esos CIPAS están programados para un día confirmado y con un horario confirmado. Deben esperar a que se habilite el enlace de confirmar asistencia. Como les decía, se habilita 10 o 15 minutos antes de la hora programada. Pues, Bueno, profe, a mí no me sale, por ejemplo, la réplica de hoy no me apareció el link ni para confirmar asistencia ni nada. Me enteré fue por el team que lo están mandando mis compañeros. bueno, ese es otro error que estamos cometiendo, porque bueno, afortunadamente, como les digo, está Teams que me va a arrojar la lista de que usted estuvo acá. Si usted ha estado en otros,
pues ahí debe estar en Teams. Si no está en Teams fue porque no asistió. Entonces, no se envíen el enlace porque no le están haciendo o colaborando al compañero. Lo que le están haciendo es el daño porque él no me va a quedar habilitado en la plataforma donde se califica esto. Esto no se califica en ninguno de los entornos del campus. Esto se califica en una herramienta que se llama el OIL. Entonces, por eso es que deben entrar a la campus y en el campus activar con la confirmación de asistencia, activan el enlace y entran. Entonces, ese es un pequeño error que se está cometiendo. Pero como les digo, pues yo comparo Teams con plataforma y de esa forma evalúo. Bueno, vamos a dejar las preguntas para cuando haya un espacio para preguntas, porque si no, no vamos a terminar. Bueno, acá hay un video de la revolución neolítica, eh, el desarrollo de la agricultura, la historia de la civilización. Con esto lo que quiero hacer ver es que la revolución no es desde el siglo XVII y finales de o comienzos del siglo XVIII, sino que viene una revolución, toda la vida se han generado revoluciones. Tal vez en este video nos vamos a dar cuenta de que cosas muy sencillas que no hemos tenido en cuenta aún perduran y aún se usan y se llevan a cabo. Entonces, quiero que por favor con una reacción me digan si están escuchando el video. Le voy a dar clic. Vamos a ver. El hombre prehistórico vivió durante millones de años de forma nómada. Sus comunidades sobrevivieron de la caza y la recolección de frutos y raíces. Por esta razón, los hombres vivían en constantes migraciones en busca de alimento, pero estaba a punto de comenzar. ¿Se está escuchando bien, muchachos? Sí, señor. Gracias. Una revolución que cambiaría para siempre la forma en que vivían los hombres antiguos. Esta revolución tuvo lugar con el dominio de las técnicas agrícolas. El hombre aprendió a sembrar la tierra y a cosechar el fruto de su trabajo. Este nuevo hábito se hizo que el hombre se asentara gradualmente en la tierra, abandonando parcialmente sus raíces nómadas. Las primeras aldeas comenzaron a brotar cerca de las llanuras de inundación, ya que eran las tierras más fértiles. Como en la mayoría de los lugares donde se asentaron los hombres, no pudieron cultivar alimentos durante todo el año. Los hombres comenzaron a dar preferencia al cultivo de cereales. Además de ser nutritivos, podían ser almacenados por largos periodos. Sin embargo, algunos de estos cereales estaban a menudo a merced de plagas y roedores. Durante este mismo periodo histórico, el hombre también desarrolló la habilidad de domesticar animales. El perro fue ciertamente uno de los primeros animales en ser domesticado. Sería utilizado como animal de trabajo, ayudando en la seguridad de las comunidades, la caza y el ganado. Hay algunos requisitos básicos para que un animal pueda ser domesticado. Esto no debe competir con los humanos por la comida. Por lo tanto, los animales que se alimentan de pasto o de sobras serían ideales. Lo ideal es que estos animales no entren en pánico fácilmente, pero si esto no es posible, deben comportarse como un rebaño cuando se asustan, porque al formar grandes grupos serían fácilmente controlados por sus dueños y sus perros de pastoreo. Estos animales domesticados con el propósito de proveer de alimento a los humanos también deben alcanzar rápidamente la madurez. Tanto la agricultura como la ganadería se utilizaban también para fines distintos de la alimentación. El cuero de los animales se utilizaba de varias maneras, tanto para la ropa como para la producción de otros artículos, y los animales como las ovejas, además de proporcionar carne y leche, también proporcionaban su lana. También cultivaban plantas como el lino y el algodón para la producción de productos textiles.
Estas pequeñas aldeas comenzaron a producir excedentes y así empezaron a intercambiar con otras aldeas sus productos por otros productos producidos en otros lugares. De esta manera, la práctica de hacer comercio comenzó a ser cada vez más común. El dominio de estas tecnologías generó las condiciones básicas necesarias para el surgimiento de las primeras ciudades. Bueno, entonces, como nos podemos dar cuenta, lo primero que se lleva a cabo en esta revolución neolítica, pues es que pasamos de ser nómadas a buscar el sedentarismo, es decir, a ubicarnos en algunos lugares y que aparte de eso, pues empezamos a domesticar animales, a hacer casas, a llegar a formar ciudades. Nos hablaron de los perros, de las ovejas, pero también recordemos de que también en esa era podemos hablar del fuego, podemos hablar de la palanca, podemos hablar de unos inventos que en este momento, pues, con el desarrollo tecnológico, pues no simplemente es fuego, sino que hay muchas formas de usar ese fuego. No simplemente es una palanca, sino que hay muchos movimientos, muchas energías que por medio de la palanca se transforman. Entonces, desde allá venimos con la cuestión de las revoluciones industriales. Bueno, vamos a seguir por acá con la revolución de la mecánica, lo cual digamos que su representación es el motor a vapor. Esta es la primera revolución industrial, que fue una transformación, un proceso de transformación económica, social y tecnológica que tuvo lugar a mediados del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Comienza en Gran Bretaña y posteriormente se extiende a Europa y América del Norte. De ahí que hablemos de las potencias mundiales, porque desde la primera revolución industrial han sido o se han demostrado como potencias por sus inventos, por su desarrollo. Podemos hablar de algunas características principales de esta primera revolución, como son la mecanización de la producción, donde se sustituye el trabajo manual por las máquinas, especialmente en la industria textil. Si recordamos anteriormente, pues aparte de que no habían unos derechos del proletariado, de los trabajadores, se hacían trabajar demasiado y pues se presentaban muchas enfermedades laborales precisamente por esa exigencia en el trabajo. Entonces, con esta primera revolución industrial, entonces ya ese trabajo manual lo comienzan a hacer máquinas. También tenemos el uso del carbón y la máquina de vapor. El carbón se convierte en la principal fuente de energía y la máquina de vapor la mejoró el señor James Watt. Impulsó fábricas, trenes y barcos. Con la máquina de vapor ya empezamos a hablar de que los barcos que eran solo guiados por el viento, pues ya se convierte en una máquina por tener un motor y pues digamos que agiliza más en los desplazamientos. El tren a vapor es como algo muy eh, representativo de esta primera revolución industrial. Como hablábamos de las fábricas textiles, pues las fábricas reemplazan los talleres artesanales, concentrando a los trabajadores en grandes espacios industriales. Ya no son los talleres pequeños, sino pues ya con esas máquinas
se busca más producción, entonces el tamaño de esas fábricas es mucho más grande. Ya aparecen, como les digo, en esas fábricas textiles los telares mecánicos. Recuerden, no sé si conozcan un telar, pero los telares anteriormente tenía que ser activados por los pies y las manos de los señores que realizaban la fabricación de los textiles. Entonces ahora ya llega el telar mecánico, llega una desmontadora de algodón y, como les decía anteriormente, la locomotora al vapor. Y como pues ya digamos que crece la producción, hay fábricas, pues hay un crecimiento urbano, ya la la gente que vivía en el campo se va para las ciudades, ocurre también en este momento, ¿a qué? A buscar trabajo, a mejor calidad de vida y pues digamos que las ciudades crecen en su población. Se transforma el transporte, pues ya lo veíamos con la cuestión de los barcos, pero también podemos hablar como de la parte férrea, que ya se construyó muchísima línea férrea para el transporte en tren. Em, tiene, esta primera revolución industrial tiene consecuencias económicas, pues el aumento de la producción y del comercio, la consolidación del capitalismo industrial. En la parte social aparece la clase obrera. Las condiciones laborales son precarias porque en ese entonces pues los trabajadores no tenían derechos, simplemente tenían que trabajar todo el tiempo que se les exigiera y bajo las condiciones que se exigieran, y comienzan a nacer los sindicatos precisamente por este suceso. Se crece la población, pues porque toda la gente del campo se va para las ciudades y pues hay que construir más casas, entonces también hay una urbanización acelerada. Eso en cuanto a la primera revolución industrial. Vamos a ver la segunda revolución industrial. En la segunda revolución ya se va dando una etapa de desarrollo tecnológico, económico y social. Tiene lugar entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Hay nuevas fuentes de energía. Ya está pues la electricidad. Recordemos que anteriormente era el vapor. Ahora tenemos, anteriormente teníamos el carbón. Ahora vamos a tener el petróleo y el gas. Estas dos reemplazaron en parte al carbón como principal fuente de energía. También se generan algunos avances tecnológicos industriales, como es el motor de combustión interna, la bombilla eléctrica, el avión, el radio. También tenemos que resaltar que el señor Graham Bell, Thomas Edison y los hermanos Wright, pues son personas que por su ingenio y su creatividad realizan este tipo de inventos que representan lo que es la segunda revolución industrial. Nacen nuevas industrias como la siderurgia. Antes solo tenía en la primera revolución industrial estaba el hierro, que era con el que construían las vías férreas. Ahora en esta siderurgia nace el acero, nace la industria química, los colorantes, los fertilizantes, los explosivos. eh, hay nace la industria automotriz, donde está el señor Henry Ford con su cadena de montaje que es muy representativa, y nacen también industrias de la electrónica y las telecomunicaciones. Tengamos en cuenta de que anteriormente ya teníamos el telégrafo, entonces ahora pues desde ahí se generan las telecomunicaciones y en la segunda revolución industrial pues tiene un progreso. También como una característica, existe la organización del trabajo. Producción, ya en las empresas se produce en serie, se desarrolla el capitalismo financiero y el imperialismo. eh,
Hay una expansión del ferrocarril y el transporte moderno. Como les decía anteriormente, pues crecen las redes ferroviarias ya no a nivel nacional, sino internacional y hasta intercontinental. Aparece el automóvil y más tarde, pues, la aviación. Esto trae unas consecuencias económicas, un aumento sin precedentes de la producción y el comercio, una expansión de los mercados mundiales y entonces nace la globalización. Recordemos que la globalización es como el trueque económico entre los continentes o entre los países. En la parte social trae consecuencias como el crecimiento de la clase media, en la mayor organización obrera, o sea, nacen ya los sindicatos, hay huelgas, hay partidos socialistas, desde ahí vienen los cambios en la política, tiene unas consecuencias científicas y tecnológicas, aplicación directa de la ciencia a la industria, mayor inversión en investigación e innovación. En cuanto a la política, aparte de que ya tenemos partidos socialistas, también nace el imperialismo y la colonización en África y en Asia. Empieza la rivalidad entre las potencias. Recuerden que hace un momento hablábamos de que Europa, América y Gran Bretaña eran las potencias, entonces comienza a haber una rivalidad entre estas potencias sin dejar atrás a Alemania, Francia y Japón. Ya no son solo esos tres que nombramos anteriormente, sino ya se nos une Alemania, Francia y Japón. Eso en cuanto a la revolución, a la segunda revolución industrial. La tercera revolución industrial. Para hablar de la tercera revolución industrial, es también conocida como la revolución científico-tecnológica y comienza a mediados de los años del siglo XX, por ahí en los años 70, y se extiende hasta la actualidad en muchos aspectos. Es decir, se ha mantenido en algunas cosas esta revolución. Algunas de sus características principales, la digitalización y la electrónica, o sea, invención del transistor, el microchip y el desarrollo de la informática. Robótica, uso de los robots industriales que ayudan a automatizar los procesos industriales, creación de los sistemas automatizados de producción, tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, desarrollo del Internet, la telefonía móvil, los satélites de comunicación, la globalización de la información, pues ya tenemos el Internet, tenemos telefonía móvil y tenemos satélites de comunicación, pues sería o es muy lógico que se globalice esa información. Biotecnología y genética, entonces avances en medicina, en agricultura, en la parte de la salud, la farmacología, también genera energías alternativas, como el uso de las energías renovables. Entonces ya se empieza a hablar de la energía solar, de la energía eólica, de la energía nuclear. Y mediante esto, pues también se busca la solución al cambio climático que tanto daño pues ha hecho a lo que es nuestro planeta. La globalización económica, pues la integración de los mercados financieros y cadenas de producción globales, la expansión de empresas multinacionales el comercio digital. Trae algunas consecuencias económicas como es la transformación de la industria hacia sectores de alta tecnología, el auge de la economía digital y de los servicios. En la parte social, pues cambian los empleos, el auge del trabajo en el sector tecnológico, el declive del empleo industrial tradicional. También podemos mirar que en nuestro presente los cambios tecnológicos
dejan algunas personas atrás, pero estas personas pues son aquellas que no quisieron, digamos, involucrarse en los cambios, sino se quedaron donde estaban. Es decir, se acostumbraron a trabajar eh, sin salir de su línea de confort. Entonces, ¿qué pasa cuando uno no quiere salir de la línea de confort? Pues que la tecnología o lo avispa a uno o uno se queda ahí y cuando se queda sin tener conocimientos de tecnología, pues le toca abandonar su trabajo porque la tecnología es muy dinámica, es muy cambiante. Entonces tenemos que irnos preparando y estar al día con esa tecnología. En la parte cultural también hubo nuevas formas de comunicación y relaciones sociales a través de las redes digitales. Hubo expansión en el entretenimiento digital y en la parte ambiental, mayor conciencia ecológica y problemas derivados del consumo energético y residuos tecnológicos. Desde ahí empezamos que con la tecnología tiene tal vez esa parte o esa desventaja más bien de que la tecnología si no se hace o no se usa de buena manera, pues empieza a tener afectaciones al medio ambiente. Eso para lo que es la tercera revolución industrial. Recuerden la revolución de la informática, automatizar los procesos industriales y utilizar las TICs. Eso nos resume lo que fue la tercera revolución industrial. La cuarta revolución industrial. Entonces, si vamos a hablar de la cuarta revolución industrial, ahí en la diapositiva dice el almacenamiento en la nube, la utilización del sistema ciberfísico, los macrodatos, el big data, etcétera, cosas que ya en este momento pues como que se van o se convierten como en algo muy familiar. Entonces, la cuarta revolución industrial es la fase más reciente del desarrollo tecnológico e industrial y se caracteriza por la fusión de tecnologías digitales, físicas y biológicas. Comienza en el siglo XXI, especialmente a partir de la década del 2010, y fue popularizada por un señor que se llama Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial. Este señor le da un realce a esa cuarta revolución. Algunas de las características principales es la convergencia de las tecnologías avanzadas y aquí pues voy a nombrar algunas de esas tecnologías avanzadas con las cuales ya estamos como familiarizados y es la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la robótica avanzada, la impresión en 3D, el blockchain, la realidad virtual y aumentada. También existe una interconectividad total. Todo está conectado a Internet. Las casas, los vehículos, las fábricas, las ciudades, todo conectado a Internet. Y nace el concepto de ciudades inteligentes y fábricas inteligentes. Esto de las ciudades inteligentes y las fábricas inteligentes son todas aquellas que se manejan por medio del Internet de las cosas, aquellas que están programadas por medios de sensores, como por decir algo, un ejemplo es cuando está haciendo, dentro de una casa está haciendo frío y está programado un sensor para que conserve una temperatura. Puede que esté haciendo mucho frío, pero el sensor, por medio de su programación, va a conservar la temperatura de la casa. Eso lo usan mucho en los países donde se presentan las cuatro estaciones y nos llega la estación del frío. Entonces, dentro de la casa usted no va a sentir frío, pero sale de esa casa y siente el choque térmico porque el frío que está haciendo afuera es bastante. Entonces, ahí se conocen por medio de esa interconectividad total lo que son las ciudades inteligentes y las fábricas inteligentes. También se integra el hombre y la máquina, el desarrollo de la neurotecnología y la biotecnología avanzada. Hay una interfaz ahí entre el cerebro y la computadora, las prótesis inteligentes. Cuando hablamos de prótesis inteligentes, pues hablamos de esos cobots que son un brazo y que realiza el trabajo sin cansarse y sin estar expuesto a una enfermedad laboral.
que son programados por el hombre. También existe la producción personalizada y descentralizada gracias a la impresión en 3D y a la automatización. Se puede fabricar según la demanda. Es decir, yo tengo que tener una flexibilización dentro de la empresa para fabricar 100 productos como para fabricar 100.000. Entonces, gracias a esa impresión de la 3D y la automatización se puede hacer eso. Hay menor necesidad de grandes fábricas centralizadas, ya podemos descentralizar y entonces nacen como las sucursales. También está el uso intensivo de los datos, o sea, el Big Data, que recopila, analiza y utiliza una cantidad masiva de datos para predecir comportamientos y optimizar procesos. Es decir, esto del Big Data es como una compilación de datos de todo el mundo. Entonces, de acuerdo a todos esos datos a nivel mundial, se pueden predecir muchas cosas como la producción en un país, como cómo va a estar el clima en determinado país, en determinada región, cómo va a estar, digamos que la población, si crece, si decrece, de acuerdo a todos esos datos que nos arroja eh, nosotros mismos a nivel mundial. Hay unas transformaciones, por ejemplo, en la parte económica, hay nuevos modelos de negocios, ya hay plataformas digitales, economía colaborativa, desaparecen los empleos tradicionales, aparecen nuevos empleos digitales. Podríamos hablar aquí del e-commerce, que es el que se utiliza últimamente, que usted pide en línea y le llega a su casa. En la parte social también hay transformaciones como son el cambio profundo en la educación, el trabajo y las habilidades requeridas. Uno de esos cambios es esto que hacemos nosotros de estudiar en la UNAD de manera virtual. Ya no somos la única, somos la mejor, pero no somos la única que da formación virtual. Ya hay muchísimas. Anteriormente no había ninguna. Y con orgullo se puede decir que la UNAD fue la primera universidad que comienza a formar personas de manera virtual. En la parte social también cambia la educación. eh, También ahí empieza a haber una desigualdad digital entre quienes acceden a la tecnología y los que no, es decir, el que tiene el computador y el que no tiene el computador. Ahí empieza a darse la cuestión de que pues empiezan a nacer las bibliotecas digitales y que nos toca ir a la biblioteca porque allá sí hay un computador, porque no tengo el acceso, porque la parte económica no me lo permite, cosas que en este momento han cambiado mucho. Se comienza a dar la privacidad en el uso de los datos personales y el control de la inteligencia artificial. Se dan unas regulaciones laborales y tecnológicas de acuerdo a esto de la inteligencia artificial. Y ambientalmente, pues hay un potencial para una economía más sostenible, pero también existen riesgos por residuos electrónicos y consumo energético de los centros de datos. Esto de los riesgos por residuos electrónicos, pues digamos que se maneja, en este momento se está manejando, pero no al 100%, porque aún nosotros en nuestra casa podemos tener un celular que ya no nos sirve y no hemos hecho nosotros esa buena disposición de irlo a llevar a nuestro operador y dejarlo allá para que se recicle, sino lo mantenemos en la casa y eso es hasta peligroso. Eso por parte de la cuarta revolución industrial. En la cuarta revolución industrial, como hablamos, están los robots industriales tradicionales, el Internet de las cosas, los gemelos digitales, todo lo que hablamos hace un momento, ahí está en la cuarta revolución industrial. Vamos a pasar a la quinta revolución industrial, que la quinta revolución industrial no es más que el avance de la cuarta revolución industrial porque volvemos a hablar de lo mismo.
Es decir, se va consolidando esa cuarta revolución industrial. También podemos decir que la quinta revolución industrial es conocida como la industria 5.0 y que esta revolución se enfoca en la colaboración entre los humanos y la tecnología avanzada y que se busca un equilibrio entre la eficiencia, la ética, la sostenibilidad y el bienestar humano. Esto es por la parte buena, pero también podemos decir que la industria 5.0, si hay personas que no le dan buen uso, pues también pueden llegar a afectar lo que es la economía de un país o la economía o la producción de una empresa. Por eso debemos darle ese enfoque que es eficiencia, ética, sostenibilidad y bienestar humano. Em, Las características principales de la industria 5.0 es la colaboración entre el hombre y la máquina, que es una interacción entre personas y los cobots o los robots inteligentes. Pero hay que recordar que estos cobots, estos robots inteligentes, siempre han sido programados por el hombre y que el robot o el cobot llega hasta donde está programado. ¿Qué quiere decir esto? Porque es que hay personas que no valoran el toque humano en el proceso automatizado, como es el diseño y como es el arte, digamos que no lo valoran de la forma adecuada o no conocen del tema y piensan que siempre los robots van a ir por encima del humano. Y se mantiene, hay algunas películas que se han generado donde los robots, digamos que como que se apropian de lo que es el mundo. Pero si tenemos en cuenta de que un robot está programado por un humano y que tiene la ética de programarlo como debe ser, pues yo no creo que eso pueda llegar a suceder. Ahí existe también como característica de la industria 5.0 la tecnología centrada en el ser humano. Esta tecnología se prioriza en el bienestar, la ética y la diversidad y la inclusión en el desarrollo tecnológico. Se usa la tecnología para resolver problemas sociales y ecológicos, no solo para maximizar la productividad, ya hay otras formas de utilizar esa tecnología centrada en el ser humano, también está en la educación, también está en la salud. Tenemos también una sostenibilidad avanzada, que es el uso responsable de la tecnología para combatir el cambio climático. Hay una promoción de una economía circular, energías limpias y responsabilidad ambiental. Hay una personalización masiva, productos y servicios adaptados a las necesidades individuales gracias a la inteligencia artificial y a la Big Data. Se combinan las dos. Big Data, recuerden que es toda la información que existe en las redes y que es a nivel mundial. Nosotros cada uno de nosotros damos información. ¿Cómo damos esa información? Pues cuando nosotros entramos a una de las redes sociales, a cualquier red social, y usted para en alguno de las publicaciones, puede ser, digamos, unos tenis. Usted se mira y queda observando los tenis. Inmediatamente después de que usted pasa esa publicación, le comienzan a aparecer solo tenis. ¿Por qué? Porque usted ya dio la información del interés que tiene en ese calzado. También lo puede hacer si usted se pone a observar o para en una publicación de automóviles, comienza a generar el Big Data, esa información, y lo que le van a enviar es lo que usted, por lo que se interesó. Eso es la personalización masiva. También existen las nuevas habilidades humanas, el enfoque en habilidades como la creatividad. Escuchen, la creatividad, la empatía, el pensamiento crítico y la cooperación humano-tecnológica. Esas son habilidades humanas. Ustedes ya vieron lo que eran habilidades blandas y habilidades duras. Para mantenernos en el mercado, pues nosotros lo que tenemos es que tener este tipo de habilidades. La creatividad, recuerden que el ingenio y creatividad es lo que da
o establece a un ingeniero? La empatía con las cosas, el pensamiento crítico. Yo sé que ustedes ya están recordando todo esto de las habilidades blandas y duras. Tenemos algunas tecnologías involucradas y como lo decía cuando comencé lo de la industria 5.0, que era como los avances que se han dado para la cuarta revolución industrial. Vamos a hablar de lo mismo, pero entonces ya tiene otro enfoque. En la inteligencia artificial, entonces se busca que el enfoque tenga más ética y más transparencia. La robótica colaborativa, que son los cobots, que decían que tiene su parte humana. El blockchain, la realidad ya no se llama aumentada, sino extendida, y que tiene muchos fines educativos y terapéuticos. Tiene unas consecuencias esperadas, porque pues digamos en nuestro país la industria 5.0 pues está hasta ahora tratando de introducirse en todo lo que es la tecnología, que ya vemos que hay desarrollos en algunas cosas, pero entonces esas consecuencias esperadas, por ejemplo, en la parte económica, el enfoque en el valor humano y no solo en la productividad. Se está pensando también en la parte humana y es porque, digamos que la inteligencia artificial y el Internet de las cosas y el blockchain y todas estas están buscando de que esta tecnología sea usada para mejorar la calidad de vida y la salud mental y física de las personas. En otras palabras, si hablamos de lo que es la anteriormente llamada salud ocupacional y ahora la seguridad y salud en el trabajo, es tratando de evitar esos accidentes de trabajo y esas enfermedades laborales que se daban o venían aumentando por trabajos repetitivos o trabajos sedentes, aquellos que tienen usted que estar todo el día de pie o tiene que estar en continuo movimiento o que usted tiene que estar muy expuesto a gases, tiene que estar expuesto a riesgos. Entonces, eso lo que está haciendo ahora en la parte social, la consecuencia esperada de esta industria 5.0 es mejorar la calidad de vida, la salud mental y física de los trabajadores. En la parte ambiental, pues hay una innovación para mitigar el impacto ambiental. Ustedes se han dado cuenta que ahora se habla mucho más de lo que es la parte ambiental, porque si no se cuida esa parte ambiental, pues creo que, como en algunos casos se dice, no vamos a dejarle nada a nuestros nietos. También, entonces, hay unos avances en las tecnologías verdes. ¿Qué es la tecnología verde? Pues trabajar sobre el medio ambiente, cuidar el medio ambiente. Es con esto que tendríamos que mirar lo que es la quinta revolución industrial y pues tenemos para eso, como les decía, que tener nosotros como ingenieros unas habilidades. Dentro de esas habilidades, pues ustedes ya las conocen, que son la resolución de problemas complejos, el aprendizaje activo, el monitoreo y control, la flexibilidad productiva. Hay que, en esto del aprendizaje activo, me parece muy importante porque, como decía anteriormente, hay personas que se quedan en la línea de confort, no se preocupan por estar al tanto de lo que son las tecnologías dinámicas y cambiantes, y pues por eso es que a veces perdemos nuestros puestos de trabajo. La tecnología nos pide que tengamos esa capacidad de las máquinas, nos pide que le demos la capacidad a las máquinas para aprender y crear sin necesidad de preprogramarlas. Hay máquinas que aprenden solo mirando, los robots solo viendo, repiten lo que ven y entonces se les, se les puede dejar trabajar solos, pero con un control dentro de su programación. Recuerden que los robots no se programan solos, los robots son programados por el humano. Tenemos que mantener esas habilidades, una capacidad predictiva,
una opción tecnológica. Cuando hablamos de la capacidad predictiva, también muy importante, es recrear escenarios donde se pueda visualizar y predecir todas esas demandas y comportamientos del cliente. Dentro de su programa de formación hay un curso que se llama Modelos y Simulación, uno de tantos cursos que nos enseñan a ser predictivos por medio de las estadísticas. Ya lo verán ustedes por allá en el quinto periodo se encuentra Modelos y Simulación. Entonces mi recomendación es a que desde ahora le demos algo más de conocimiento a lo que es el Excel y le paremos muchas bolas a lo que es la cuestión de la probabilidad, la estadística, porque es una de las habilidades que debemos tener, que es esa capacidad predictiva. Y la adopción tecnológica, pues que, como les decía, no es que llega la tecnología y nosotros nos quedamos mirándola, tenemos que ser más activos y tenemos que aprender a usarla, porque por esa razón es que hay mucha rotación de trabajo. Bueno, vamos a ver un último video. Eh, este video tiene mucho que ver con lo que hablamos de la 5.0. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. ¿Están viendo, muchachos? No, profesor, no se está viendo el video. Solo se escucha la voz, pero la imagen no aparece. Bueno, vean cómo arreglamos esa circunstancia, porque pues yo veo aquí que estoy compartiendo. Escuchamos tantas veces la Nada. expresión inteligencia. No, señor. Vamos a ver cómo hacemos aquí para compartirlo. Profe, el video se escucha. Una que me avisó porque ya les coloco. Por favor, con una reacción de like, me dicen si ahora sí están escuchando. Escuchamos tantas veces la expresión inteligencia artificial que nos parece cercana. Podríamos decir que hasta familiar. Pero en 3, 2, 1, ¿sabrías definir qué es IA? Utilicemos la propia IA para definir el concepto. ¿Qué es inteligencia artificial?
La respuesta más concreta. La inteligencia artificial, Artificial Intelligence o IA, es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos. Incluyen el aprendizaje, la adquisición de información y reglas para el uso de la información, el razonamiento, usando las reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas, y la autocorrección. La IA sería cualquier software que replique capacidades humanas, ya sea para tareas específicas o para tareas más amplias. El desafío es que sean capaces de entender y reaccionar con el entorno a un nivel más profundo. Alan Turing, el matemático británico que fue capaz de descifrar la máquina nazi Enigma, fue el primero que lanzó la pregunta de si las máquinas pueden pensar, y propuso un método para averiguarlo, el test de Turing. Este test se cumpliría cuando un humano interactuara sin saberlo con una máquina y fuera incapaz de distinguir que ésta no era un humano. Pero el punto de partida real fue la conferencia de Dartmouth en el año 1956, cuando John McCarthy, Marvin Minsky y Claude Shannon acuñaron el término y lo definieron como la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programas de cálculo inteligente. Hasta hoy, donde la inteligencia artificial ha dejado atrás incontables mitos para convertirse en algo mucho más cercano de lo que imaginamos. No hay robots en cada casa que permitan olvidar todos nuestros problemas domésticos o que nos hagan compañía. No hay un sistema complejo que domine nuestras vidas como imaginaron los autores de ciencia ficción. Bueno, con permiso de un pequeño aparato que te acompaña a todas partes. Sí. Ese móvil que abres decenas de veces al día contiene esa inteligencia artificial invisible, que a veces somos incapaces de detectar y que está en la mayoría de los servicios que utilizamos. Las películas que nos recomiendan, los productos que nos ofertan, las noticias que llegan a nuestro móvil, la escapada que nos hará desconectar o no. Amazon, Google, Netflix, Facebook, hasta ese recuadro amarillo que nos enfoca nuestras caras cuando nos hacemos un selfie. Desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, ¿dónde no está la IA? El desarrollo de las grandes empresas tecnológicas ha acelerado un proceso que va a tener todavía un mayor impacto en nuestras vidas. Las máquinas tienen más capacidad que los humanos para reconocer patrones, algo que será muy útil en el diagnóstico de las enfermedades, pero aún son incapaces de aprender de manera asociativa, como hacemos los humanos. Un niño ve un perro y sabe reconocerlo rápidamente, mientras que una máquina lo reconoce después de ver millones de ejemplos de perros y de no perros. Si además queremos enseñarle que el dueño del perro es Juan, tendremos que empezar de nuevo con el entrenamiento. Los humanos somos capaces de enmarcar todos los resultados específicos en un conjunto más amplio. Reconocemos rápido al perro y a su dueño y los relacionamos. Los algoritmos son muy buenos en una cosa, pero solo en esa cosa. Nosotros somos capaces de ver la panorámica y asociar todos nuestros conocimientos. ¿Hasta dónde serán capaces de llegar? Todavía queda mucho camino por delante, por lo que los expertos han acuñado unas siglas en inglés, FATE, que contiene cualidades que deben ir a la par con las investigaciones. Apunta. La F es Fairness, justicia. La tecnología tiene que ser justa y no discriminar. Tiene que haber garantías de que se trate con igualdad. La A es Accountability, responsabilidad. Tenemos que tener muy claro a quién se atribuye la responsabilidad de las consecuencias del uso de estos sistemas. La T es Transparency, transparencia. Es muy importante que sea legible y que se explique en términos no técnicos, que sea comprensible por un ciudadano o una ciudadana media. Entender cómo funcionan estos sistemas que se están creando, qué tipos de datos se están utilizando, cómo los están utilizando, etc. Y la E es Ethics, ética. Hay que asegurarse de que el uso y aplicación de estos sistemas y su desarrollo están de acuerdo con el conjunto de valores éticos y principios que como sociedad respetamos y aceptamos. Probablemente no te has planteado nada de esto, pero ¿sabes cuánto te queda para llegar al trabajo? El teléfono nos lo dice sin que le hayamos preguntado siquiera.
Bueno, entonces creería yo que hemos terminado el CIPAS de primera matrícula réplica sesión 2. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. He visto a Natalia con la mano levantada todo el tiempo. No sé si fue la participación anterior o tiene alguna pregunta. Bueno, entonces necesito que me hagan un favor, que todos me levanten la mano ahí en el icono de participar para tomar un pantallazo de la participación de cada uno de ustedes. Gracias. Gracias. Me faltan. Este es otra evidencia más de la participación de cada uno de ustedes. Recuerden que cuando estábamos en la diapositiva, en la segunda diapositiva, habla de las evidencias. Dice, el estudiante debe confirmar la asistencia y reportar las evidencias según indique el tutor asignado a la sesión. Esta es una de las, por ejemplo, ¿dónde estará Luis Felipe del Alcázar? ¿Dónde estará William? ¿Dónde estará? Presente, profesor. Eso, muchas gracias, porque la idea es que todos levantemos la manito para que en el momento de las evidencias, este es un pantallazo que yo debo tomar para colocar en un informe que yo debo enviar de la participación de cada uno de ustedes. Les agradezco mucho su asistencia, como lo dije anteriormente. El tiempo que ustedes se toman para estar acá es muy valioso. Para mí es mucho más valioso tenerlos a cada uno de ustedes acá. Espero que el día de hoy pues hayamos llevemos algo nuevo dentro de nuestro conocimiento. Recordar que es 5 revoluciones industriales y que en este momento estamos en la 5ª revolución industrial llamada la industria 5.0, que la tecnología es muy dinámica y cambiante y que nosotros como ingenieros industriales no podemos quedarnos atrás en esos cambios de tecnología. Les agradezco mucho su asistencia y pues damos por terminada la réplica de la sesión 2 y de paso los IPAs de primera matrícula. Muchas gracias a cada uno de ustedes. Que tengan buena noche. Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, profe. Que tenga linda noche. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, profe. Hasta luego.